Buenos días a todos, mi nombre es Luis Richard y el día de hoy voy a hacer un trabajo para hablar acerca de los componentes de mi ordenador a través del software. En este caso voy a hablaros acerca de un iMac cuya versión es la 11,2. Pues bien, para saber los componentes de mi ordenador, como podéis ver en pantalla, tengo que irme arriba a la izquierda y pulsar la manzanita. Una vez haya pulsado la manzanita, tengo que ir a acerca de este Mac, que es la primera opción que viene. Y después me aparecerá una pantalla con diferentes tipos de opciones en las cuales me dan una información bastante general, pero lo que realmente nos interesa es irnos a informe del sistema. Y una vez estemos ahí, podremos empezar a hablar acerca de lo que son los componentes realmente. Para empezar, tenemos que hablar acerca de la placa básica. Al estar tratando con un Mac no podemos sacar información súper específica. Ahora bien, podemos decir que el número de serie de esta placa, de como podéis ver entre paréntesis el sistema, es el que viene en la zona inferior, el W804 y demás. Ahora tenemos que pasar a hablar acerca del procesador y en este caso nos vamos a quedar en la misma pestaña, en la pestaña de hardware, y como podéis ver en la zona superior el nombre del procesador es un Intel Core i3, por lo tanto el número de núcleos que tiene son 3, la velocidad de este es de 3,06 GHz, la cantidad de procesadores es solo uno, es el Intel Core i3. Después podemos ver que la memoria caché hay dos, la de nivel 2 por núcleo que es de 256 kilobytes y la caché de nivel 3 que es de 4 megabytes, y también puede haber información interesante como por ejemplo la velocidad de interconexión de este mismo procesador, que es básicamente de 5,86 gigas por segundo. Y bueno, si os fijáis en la zona intermedia de también esta página, podemos ver que la memoria RAM, aunque a pesar de que no diga RAM exactamente, pero pone memoria, es de 8 GB. Y después si nos vamos a esta pantalla inicial y clicamos la memoria, podemos ver que nos dice que el Mac contiene 4 ranuras de memoria, pero en este caso solo estoy usando 2, mientras que hay 2 libres. Lo podéis ver aquí. Hay 2 ranuras usadas y cada una de 4 GB, lo que hace un total de 8 memoria RAM. Pero claro, si queremos unas especificaciones un poquito mayores, podemos irnos ya al apartado de memoria en este panel principal de lo que son los componentes de mi ordenador. Y como podéis ver, habían 2 ranuras que he dicho que estaban vacías y hay 2 ranuras utilizadas. En el caso de estas 2 ranuras utilizadas son exactamente iguales, lo único que les diferencia es el número de serie, pero tienen el mismo tamaño, son del mismo tipo, tienen la misma velocidad, que como podéis ver es de 1333 MHz, tienen un estado correcto, el mismo fabricante, entonces son exactamente iguales. Bien, después tendríamos que pasar a hablar acerca del disco duro de este ordenador, y en este caso recibe el nombre de Macintosh HD. Este tendría una capacidad de 2 terabytes y como podéis ver en la zona inferior de la imagen, el protocolo recibe el nombre de SATA. Esto hace más bien referencia a la tecnología, y es que esta unidad de estado sólido llamada SATA permite una mayor velocidad de transferencia. Pues pasaríamos al apartado de gráficos y pantallas para hablar acerca de la GPU, que como podéis ver su modelo es un ATI Radeon HD 4670, por lo que sí, su fabricante es un ATI. Después podríamos decir que la RAM tiene 256 megabytes y bueno, una anchura de canal de por 16. En resumidas cuentas, esto sería la información más importante de la GPU. En este mismo apartado hacemos un zoom para hablar acerca de la pantalla de este Mac, que su tipo de pantalla es un LCD, una resolución de 1920 x 1080 y bueno, una profundidad de píxel de color de 32 bits. Por otra parte, nos iríamos al apartado de USB para mencionar cuál es el ratón y el teclado que yo utilizo. En este caso, mi ratón es un Razer DeathAdder Essential, que es la segunda versión y con una velocidad de hasta 12 megabits por segundo. Y después tendríamos mi teclado, que en este caso es un teclado de Apple, el cual podríamos decir que su velocidad es de hasta 1,5 megabits por segundo, en resumidas cuentas. En cuanto a la impresora, es un modelo Samsung ML2160 series y básicamente es una impresora en blanco y negro. Continuamos y con ello tenemos que pasar a hablar acerca de las tarjetas Ethernet, que en este caso yo utilizo una con un modelo Broadcom 5764-B0. Básicamente es de tipo controlador Ethernet con un bus de PCI y la demás información que nos viene no es súper relevante, que digamos. Podríamos decir que la versión es de 10.2.10, aunque lo que nos interesaría más sería la velocidad y como podéis ver no se nos muestra.
terminar mi trabajo tengo que pasar a hablar sobre la tarjeta de sonido, que en este caso la información más importante que yo puedo llegar a decir es que tiene dispositivo de entrada y de salida por omisión, tiene 2 canales de entrada y 2 canales de salida, que el fabricante es el Apple Inc. y que tiene una frecuencia de muestreo actual tanto en la entrada integrada como en la salida integrada de 44.100, así como con un transporte integrado. Bueno, eso sería todo. Espero que os haya gustado mi presentación sobre el hardware de mi ordenador y que hayáis entendido lo máximo posible sobre esto mismo.